Hola a todos, bienvenidos. Tarde especial de Tarde Extra. Hoy junto a Nico Munafó, que me va a acompañar. La verdad, un placer, Nico. Gracias. Bueno, gracias a vos. Obviamente dedicado a Lara San Juan. Una semana muy difícil, Sí. muy dura. De pasar de la esperanza al dolor. Se anunció oficialmente que ya no hay ni habrá posibilidad de rescate de sobrevivientes. De hecho, se excedieron los plazos de posible supervivencia. Sí, se continúa con la fase de búsqueda material, de búsqueda de restos del naufragio. Por supuesto, sigue la tensión allí en Mar del Plata. Estamos en vivo con nuestro móvil, con Adrián Saloni, en un ratito nada más, pero hace minutos se conoció un nuevo parte de la Armada. Así es, otra vez Enrique Balbi, que es el encargado desde hace ya 16 días de dar las noticias, las novedades de todo lo que está sucediendo con el Lara San Juan. Precisamente, Agus, el jueves fue cuando Enrique Balbi, el vocero de la Armada, le tocó dar quizás la peor noticia. Estábamos con el móvil así el jueves y la conferencia de prensa se demoraba. Primero iba a ser a las 12 el parte, después a las 4 de la tarde y terminó siendo a las 6:30. En ese momento de ansiedad uno imaginaba que alguna noticia importante iba a haber, porque siempre cuando se demoraban los partes era que, bueno, la novedad iba a ser, bueno, algo importante. En este caso, obviamente, la que no queríamos escuchar era que la Armada pasaba de búsqueda y rescate a solamente búsqueda, porque ya, según la Armada, no había esperanza de vida, algo que obviamente le cayó muy mal a los familiares que quieren que se siga buscando, porque ellos todavía, a pesar de todo lo que pasó, del clima que se vive allí en el medio del mar argentino, que es inhóspito y es muy difícil para después de tantos días que los submarinistas sigan con vida, ellos insisten que sigan Buscando, con el ¿no? operativo de búsqueda y rescate, ¿no? No están de acuerdo con el fin del rescate de los tripulantes de Lara San Juan. Hace minutos nada más Balbi y un nuevo parte, dando cuenta de que, bueno, se van a agotar todos los medios disponibles para dar con el submarino. Están en la etapa de localización y a su vez, bueno, de acompañamiento, sobre todo a las familias en esta situación tan terrible. El operativo SAR pasó en la tarde del jueves a la fase de búsqueda, la que continuaremos hasta agotar todos los medios disponibles. Esta decisión se sustentó en un riguroso análisis de la Armada, a partir de todas las informaciones y datos suministrados por nuestros medios y los provenientes de otros países y agencias, civiles y militares, arribando a la conclusión que el ambiente extremo, el tiempo transcurrido y la falta de cualquier evidencia impiden sostener un escenario compatible con la vida humana. La Armada ratifica categóricamente dos compromisos: seguir con la búsqueda del submarino San Juan en el lecho marino hasta agotar todos los medios a nuestro alcance, y continuar acompañando a los familiares de nuestros tripulantes en cada momento y necesidad que se presente, constantemente y sin límite de tiempo, en estas horas de intenso dolor, angustia y desazón, ante la pérdida de sus seres queridos, nuestros 44 camaradas. Ya se encuentra en zona el aviso de la Armada Argentina, Líneas Malvinas, que se alfara ayer como Rivadavia, ya se encuentra incluso posicionado en la posición de esos 4 contactos que al día de ayer faltaban inspeccionar, visualizar su mapa con todo este dispositivo de alta tecnología. Hoy es el primer día con la posibilidad de un robo, que es el vehículo suministro remoto, en este caso es el Pantera Plus, de origen ruso, que se embarcó en Islas Malvinas. Ya se encuentran, insisto, en la posición de este contacto que había sido inicialmente detectado en los últimos días por el buque de investigación científica y oceanográfico del Ministerio de Agroindustria, el Angerescu. Así como todavía quedan otros 3 más a otras profundidades que han sido detectados por las otras unidades de la Armada, que cada uno tenía su área de olvido. Inicialmente este es el prioritario en cuanto a la profundidad, está a 400
77 metros, lo informado por el Arsenal. Ya se encuentran realizando toda la calibración del equipo en el agua para durante el día, de alguna manera, intentar acceder hasta los 477 metros y tratar de visualizar el contacto para ver si corresponde o no al submarino San Juan. Bueno, ahí teníamos el parte de Balbi, también dando cuenta de que hay 4 contactos. Sí. Hubo 4 contactos en el fondo del mar que están siendo analizados y que uno de ellos tendría cierta compatibilidad con el submarino. De rescatar 2 cosas de las que dijo Balbi esta mañana. Una, la esperanza que se abre con esta anomalía que han encontrado a 477 metros. Es la primera donde van a intensificar la búsqueda. Se hablaba de que tenía 60 metros de largo y un diámetro de 13 metros. Hoy los familiares también se esperanzaban con que esa anomalía allí en el mar pueda ser al Ara San Juan. Y otra de las cosas que dijo Balbi esta mañana, Agus, es que habló de que la Armada ya no tiene esperanzas de vida, algo que el jueves Balbi no había dicho. Si bien se terminaba con el rescate, cuando le consultábamos si para la Armada los submarinistas no tenían vida, él prefería decir que primero quería andar con el submarino y después ver. Bueno, ya en la conferencia de esta mañana para la Armada dijo que por las condiciones que hay allí en el mar es imposible, con el día que pasaron, que los submarinistas estén con vida. Bueno, por supuesto, la única paz hoy es la respuesta, es dar con el submarino, para todos los argentinos y para las familias también que están sufriendo tanto. Sí. Vamos ahora a la cronología, días intensos, duros, sí. 17 días de búsqueda del submarino Ara San Juan. Vamos, a partir de ciertas placas que hemos armado, a reconstruir estos hechos. El 15 de noviembre, el capitán Fernández reporta un problema eléctrico, pero que puede seguir su ruta. Se le ordena que abandone sus tareas de patrullaje y se dirija al puerto de Mar del Plata. Ahí es que da su última ubicación conocida frente al Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa. Esto fue ese miércoles 15 a las 7:30 de la mañana. Donde el capitán del submarino da ese parte. Bueno, ya 2 días después, estamos hablando del viernes 17 de noviembre, la Armada anuncia que perdió contacto y que comienza el operativo para localizar el submarino. El gobierno acepta ayuda internacional y el presidente Macri, junto al ministro de Defensa Aguad, viajan rumbo a Mar del Plata, donde está la base naval. En primera medida se hablaba de una falla en las comunicaciones, recordemos, el 17 de noviembre. Era la principal hipótesis. Claro, y esto continuó. El 18, ¿qué pasaba? La Armada maneja la hipótesis de que el submarino tuvo un problema eléctrico y perdió la comunicación. Enrique Balbi, el vocero de la Armada, afirma que no hay indicio grave sobre el submarino, simplemente se dejó de tener comunicaciones. Eso era lo que apuntaba al principio la Armada, en que simplemente era un problema de comunicación, que obviamente después, lamentablemente, no fue así. El 19 de noviembre, el Ministerio de Defensa detecta 7 llamadas satelitales que habrían llegado desde el submarino como intentos de poder comunicarse. Sin embargo, se comprobó que las mismas no salieron del Ara San Juan. Se habla por primera vez de ruidos constantes, pero se precisa que son de orígenes biológicos. Aquí también, Agus, hubo una polémica con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, porque precisamente tuiteó esto, que luego se terminaba desmintiendo, obviamente, el malestar de los familiares. A todo esto seguían corriendo los días. El 20 de noviembre el operativo se complica por un fuerte temporal. El vocero Balbi afirma que se dificulta la detección tanto radial como visual y se refuerzan las tareas de búsqueda por vía aérea. Seguimos con la cronología y el 21 de noviembre se detecta una luz blanca de 2 bengalas y un buque levanta una balsa salvavidas vacía. Sin embargo, no eran del submarino y se suman nuevos equipos internacionales, entre ellos un robot norteamericano para rastrear en el fondo del océano. El 22 de noviembre, ¿qué pasaba? Se detecta, bueno, y esto es tal vez el punto clave, ¿no? El quiebre, la bisagra. Se detecta una anomalía hidroacústica. Continúa la búsqueda con el apoyo de una decena de países, un gran despliegue. Las operaciones de rastrillaje se realizan durante las 24 horas. Esta anomalía hidroacústica
Luego se habla de esta explosión, de exactamente. esta supuesta explosión. El miércoles a las 7:30 de la tarde hablaba Balbi de esta anomalía hidroacústica que no quería decir que era una explosión. Al otro día, el 23 de noviembre, el jueves, el vocero Balbi ratifica la anomalía hidroacústica, detalla que fue registrada el 15 de noviembre, es decir, el mismo día de la última comunicación del ARA San Juan, y confirma que hubo una explosión en el submarino. Hay desesperación entre los familiares, quienes dan por muertos a los tripulantes, escenas obviamente de mucho dolor que se vieron allí en Mar de del mucho Plata. santo, la verdad, terrible, y de esto se agarran los familiares para decir, crearon falsas expectativas, tenían la información desde el primer día y no nos la dieron. El 28 de noviembre la zona de rastrillaje era cada vez menor, pero todavía no se tenían noticias del submarino. Enrique Balbi se refirió a la filtración del mensaje que refería al ingreso de agua por el snorkel. Ni el comandante de la unidad ni su superior consideraron el tema como una emergencia. Esto es lo que siempre puso énfasis Balbi cuando se le decía de por qué en su momento no lo habían acompañado al ARA San Juan cuando se mencionó esto, y él decía que el capitán no había dicho que era una emergencia. Ya el 29 de noviembre, continuamos con esta cronología, el buque Islas Malvinas arribó al puerto de Comodoro Rivadavia para poder transportar el vehículo sumergible ruso Panther Plus, capaz de arrastrar submarinos a 1000 metros de profundidad. La OTPC, que detectó y confirmó la explosión del submarino, brindó una ubicación más precisa del lugar del hecho. Por eso, hace un par de días, Agus, la búsqueda se centró en un radio de 40 kilómetros, donde, bueno, desde Austria y desde Estados Unidos se habían dicho que había existido esta explosión el 15 de noviembre. Y la última de nuestras placas para hacer esta cronología es la del 30 de noviembre. Balbi anunció que la Armada y el ministro de Defensa dieron por terminada la operación de búsqueda y salvamento de los tripulantes, unidades aéreas y navales que barrieron con exploración visual 557.000 millas náuticas cuadradas y 1.049.479 millas náuticas de exploración de radar y no obtuvieron contacto con el navío. Esta es la peor noticia, la que no queríamos escuchar, 15 días de búsqueda de los tripulantes y el mayor sufrimiento, por supuesto. Las escenas que se vieron el fin de semana desde la base naval de Mar del Plata por parte de los familiares, lógicas, por supuesto, en cuanto a la desesperación, porque no hay respuestas, porque sigue la incertidumbre, en definitiva, hasta no dar con el submarino. El ministro de Defensa, Aguad, que se presentó allí, y el reclamo, por supuesto, por parte de los familiares que no están de acuerdo con dar por terminada la fase de rescate. Además, Agus, lo que le reclamaban precisamente al ministro de Defensa era por qué recién el viernes iba a dar la cara, cuando habían pasado ya 2 semanas de la desaparición del submarino. Tanto el ministro de Defensa como también reclamaban los familiares que el presidente Mauricio Macri también vaya a Mar del Plata. Esto también lo dijeron esta mañana, lo reiteraron, que el presidente vaya a estar con los familiares y dé la cara, y obviamente reclamando a Agus que se siga la búsqueda, que sea intensa y que no los den por muertos a los submarinos. Incluso pedían esta mañana que no decreten el duelo. Bueno, vamos a escuchar aparte de las familias de los tripulantes, a ver cómo se manifestaban, porque se viven aún hoy momentos de muchísima tensión desde Mar del Plata. Nos encontramos con Elena, es la hermana de uno de los tripulantes. A ver, Elena, ¿cuál es su reclamo puntualmente? Bueno, el reclamo nuestro es que no dejen de buscarlo y que sobre todo vuelvan a tener la expectativa de rescatarlo, porque nosotros sentimos que ellos están vivos, pese a que ellos digan lo contrario. Nosotros consideramos que un decreto no nos puede decir cuándo viven y cuándo muere una persona por un decreto, por un protocolo. Esto consideramos que es injusto. Nosotros sentimos, cada uno de los familiares que estamos acá, y yo particularmente siento que mi hermano está vivo, y les pido por favor que no lo dejen morir. Ayer se lo dije al ministro y lo vuelvo a recalcar. Yo siento que mi hermano está vivo, así como cada uno de los tripulantes del submarino. Ahora, Elena, ayer cuando llegó el ministro de Defensa, Aguad, a conversar con ustedes, ¿él qué les señaló? Él nos dijo que según el protocolo y según cómo está establecido, el tiempo de supervivencia ya ha pasado y que tenemos que aceptar esto, que no hay una más mínima posibilidad de que ellos estén vivos, pero así, porque hay algo escrito, porque hay algo que así lo dice. Nosotros no aceptamos eso, nosotros queremos que lo busquen y que lo traigan, que los rescaten, que los traigan con nosotros, como sea, pero que los traigan. No vamos a aceptar no tener nada, no vamos a aceptar un decreto que diga que estamos de duelo, porque no estamos de duelo, nunca vamos a estar de duelo si ellos no lo traen con nosotros.
Contanos quién es Cristian Ibáñez, contanos quién es tu hermano. Cristian Ibáñez es radarista, estuvo siempre muy orgulloso de pertenecer a la fuerza, nunca se quejó, nunca dijo nada, al contrario. La verdad que no me resigno ni me voy a resignar nunca en la medida en que ellos no me lo traigan y me muestren. Hay una posibilidad de vida en cada expectativa. Teníamos toda la familia puesta la expectativa en ese submarino que se volvió el submarino estadounidense de rescate. Esperamos tanto que pusieran tornillo por tornillo, soldaran. Esperamos tanto para que no terminaran de terminar de armar una estructura y se lo lleven de vuelta, porque así está escrito. No lo aceptamos, no queremos que vuelva, que esté acá, que si lo detectan, que lo saquen, como sea que lo saquen, que lo traigan acá con nosotros que los estamos esperando. Elena, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás viviendo estos días acompañada de tu familia? La verdad que todos estos días estoy viviendo de mucha angustia. Cada día, aunque todo el mundo diga lo contrario, aunque ellos digan que era la supervivencia extrema y ahora digan que ya no hay nada, nosotros sentimos que sí está, porque cada día caemos y volvemos a levantar porque tenemos fe, porque tenemos esperanza, porque esa fe es una llama que nos mantiene en pie y porque nosotros queremos gritarle al mundo que mi hermano, como los 44, están vivos. Muchas gracias, Elena. Y de esta manera, Nicolás y Agustina, terminamos con la nota de Elena. Entendemos, profundamente el dolor, la bronca y la tristeza que tienen. Nosotros en minutos vamos a volver en vivo, aquí trabajando en la base naval de Mar del Plata, con más testimonios. No hay consuelo, para tanto dolor. Para ellos sus seres queridos están vivos. Sí. Elena lo describía, lo que decíamos, obviamente ellos quieren que la búsqueda continúe como venía siendo hasta el jueves a las 4:20 de la tarde, cuando se dijo que se cambiaba el protocolo de búsqueda-rescate a solamente búsqueda, y obviamente no sé si uno se puede poner en el lugar de la familia porque no lo está viviendo, no es un familiar, un amigo el que desapareció. Obviamente siempre uno siente el dolor, pero la familia está expresando así y quieren obviamente que se encuentre el submarino y a sus familiares, ¿no? Por supuesto que sí, es entendible también, sí, ¿no? La desesperación de la familia de no tener el cuerpo de un ser querido, imagínese usted. Sí. Pero vamos ahora a abrir nuestra mesa porque estamos con Fernando Morales, él es perito naval. Bienvenido, Fernando, muchas gracias. Hola, un gusto estar con ustedes. Por estar acá, la verdad, un placer recibirte. Y recién pensaba en esto, ¿no? De que no se va a continuar con el rescate, ya se dio por terminado el rescate, pero sin embargo no se los puede dar por fallecidos hasta no dar con el submarino. Ya, las cosas en la marina, como en todas otras, como en la medicina, como hasta en muchas ciencias que son rígidas, uno se maneja por conceptos físicos, químicos, astronómicos, es decir, todo es ciencia. Queda poco margen para lo humano. Pero cuando vos ves estas imágenes, sí, vos no podés abstraer lo que sos como técnico de lo que sos como ser humano, pues si no serías un robot, no una persona. Entonces, yo les digo lo siguiente, es verdad, y hay que aceptarlo, que las búsquedas SAR, que son búsqueda y rescate, tienen un principio, un desarrollo y un final. Cuando se hundió el pesquero El Repunte, yo lo he dicho acá la otra vez, la prefectura buscó durante 4 días a los 10 tripulantes hoy aún desaparecidos. ¿Y por qué 4 días y no 15? Porque estaban sin balsa, sin chaleco salvavidas y porque se entiende que una persona es imposible que esté 4 días flotando en un mar, en los mares del sur. No hay posibilidad de supervivencia, ¿no? La familia sí quería que se siga buscando, pero las expectativas razonables indicaban que no era posible encontrarlos. En este caso, esas expectativas se enmarcan en otro parámetro. Esta gente estaba contenida dentro de un barco, que un submarino es un barco. También es cierto que era un barco sumergido, con posibilidades de supervivencia limitadas. Pero también es cierto que nos acostumbramos a hablar de estas 44 personas como una unidad indivisible, es decir, vivos o muertos. Y hay algo y si uno sobrevivió, claro, si uno está vivo, entonces, vos me lo preguntás cómo veis, y es muy difícil. Ahora, esto, para agregarle dramatismo a esto, hay un hecho que no podemos pasar desapercibidos hoy, que el mismo día que se estaba levantando, pasando del operativo de rescate al de búsqueda,
un buque operado por la Prefectura Naval estaba indicando, miren, encontré algo. Claro. Y algo que es cilíndrico y de 60 metros de eslora, de largo, 66 metros y 18... A 477 metros. Con lo cual, uno podría pensar que si el submarino no se rompió por la explosión, si es que la hubo, está entero. Y si está entero a 470 metros, es posible acceder. Porque ya explicamos también acá que si el submarino está inundado, no se puede, porque cuando abrís la escotilla... Desde ya, bueno, se habló de 200 metros, puede estar a 400, puede estar a 1000, a 6000 Claro, metros. pero a 6.000 metros ya no hay submarino. O sea, porque hubiera colapsado y tendrías los restos del submarino. Entonces, una cosa es encontrar vida, pero si no la encontrás y tenés la menor posibilidad de devolverle a esa señora el cuerpo de su hermano, cambia la cosa, pues mi señora, mire, ahora sí le podemos decir que falleció y empezás a elaborar el duelo. Exactamente. Miren, yo les voy a decir algo que va a sonar totalmente superficial respecto a este drama, pero que es real. El lunes, estas familias deberían cobrar el sueldo de sus esposos. Usted dice, ¿y qué tiene que ver? No, tiene mucho que ver porque hay gente que no tiene capacidad de ahorro para pagar la comida del hijo. ¿Y cómo van a...? ¿Cómo son considerados hoy? Si no están muertos, están vivos, están en actividad, y si están en actividad, la Armada debería depositarle sus sueldos. Sí. Pero si no lo están, ya no es la Armada la que paga, es el Instituto de Ayuda Financiera. Es otro instituto, es otra cosa. Y el lunes esta gente necesita una respuesta. Claro. Entonces le estamos diciendo, miren, no los buscamos más, pero por ahora los conocemos. ¿Cuáles son los pasos previos antes de decretar el duelo nacional? Bueno, hoy la misma familia decía que ellos no quieren el duelo. Sí. Acá nos encontramos... Ustedes no se olviden que yo soy convocado siempre como perito. Y mi pericia es limitada. Ahora, acá entramos en cosas que tienen que ver con el derecho administrativo. Entonces, ¿qué dice la legislación respecto a casualmente a estas cosas que pasan en el mar? Que tenemos una ventaja respecto a los terrícolas o terrestres. Que en el mar el tiempo de presunción se acota a 6 meses. Cuando si desaparece una persona que era cartero, son 4 años si es en el país o 5 si es en el exterior. Cuando se hundió ¿se acuerdan del velero El Tunante? El velero deportivo. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasó ahí? Desaparece, porque nunca se encontraron los restos, en aguas ajenas a la Argentina. Entonces la justicia argentina dice, el señor no estaba en el país, yo no puedo firmar un certificado de función de una persona que se fue del país. Y en Brasil dicen, pero yo no puedo firmar algo si yo no lo vi, este barco, nunca pasó, estaba en el medio de la nada, el mar. Eso es tremendo, es la peor situación. Claro. En un buque pesquero podría pasar que un tripulante hubiera declarado que estaba embarcado y a lo mejor no estaba. Pero en un buque militar, donde es un buque del Estado y los que están son funcionarios públicos, deberíamos presumir que esas 44 personas están ahí, donde dicen que, donde la Armada dijo que están. Bueno, no hay algo previsto para eso, pero si no hay, habrá que preverlo, o habrá, en un país donde se hace tanto decreto de necesidad y urgencia, habría que decretarlo. El tema es que no se va a decretar el duelo hasta tanto no se los dé oficialmente por muertos. Y la familia no los quiere dar por muertos. Claro. Pero también estamos diciendo que no nos estamos buscando. Por eso hay como una contradicción. Bueno, allí, ¿no? yo sé que en el próximo panel va a haber el gobierno también, porque hay que hablar, hay una cuestión política también. De fondo el gobierno espera también dar por terminada esta situación, con lo cual la Armada puede hacer algo, yo desconozco de esto, pero digo de algún modo alterar eso de los 6 meses y decir, bueno, decretémoslo, a partir de hoy hay duelo. Yo creo que la Armada ¿le puede dar al gobierno eso? La Armada fue, digamos, no voy a decir la palabra víctima porque no se trata de víctima. La Armada demoró todos estos 15 días cabalgando entre ir adelante de la información oficiosa, o sea, tratar de decir las cosas cuando se filtraban por un lado, tratar de desdecir las que se filtraban y eran falsas, y tratar de lidiar con este... Imagínense que el propio vocero de la Armada fue tripulante de ese submarino. Sí. Entonces, no es lo mismo para ustedes dar una noticia de una tragedia cuando lo ven desde afuera que si es la tragedia de la casa donde ustedes viven. Es decir, piénsenlo ustedes como profesionales de la comunicación. Entonces, la comunicación, si no fue feliz o no fue todo lo feliz, está también imbuida de estas cosas. Lo que yo creo que este dato de hoy, de que se sabe, lo sabemos los que estamos en el ambiente hace algunas horas y hoy toma estado público, nos pone necesariamente a tener que ponernos en pausa y ver, si esto es el submarino, tenemos otro problema. Que teniendo este dato, las autoridades de la Armada tenían este dato y no lo tomaron lo suficientemente en cuenta y levantaron la búsqueda, la fase de rescate, vamos a tener un problema que ahora tiene que volver el mini submarino y tiene, bueno, entonces acá nosotros tenemos otro problema. Y Dios quiera que si finalmente se puede acceder y encontramos que no hay sobrevida
pero suficientes pruebas de que la sobrevida se terminó hace 10 días es una cosa. Pero ¿qué pasaría si la sobrevida es de cuestión de horas? Claro. O sea, no lo quiero ni pensar porque es un término hipotético. Entonces, en este momento nosotros tenemos que necesariamente ver si hoy, mañana, podemos cerrar este ciclo. Exacto. Si el submarino no está, yo creo que hay que avanzar para un lado. Y si el submarino está, es tremendo. Ahora, Fernando, ¿cómo se trabaja? Porque el Angelescu fue el que vio esta anomalía en el agua a 477 metros. Hay otras 3 posibilidades, dijo Valli esta mañana, pero ya están a más profundidad, entre 700 y 900 metros. No, este punto lo que tiene el Angelescu. Claro, es similar. Claro, el lo que decía el otro día Valli, en cuanto a lo que usted decía, por eso le pregunto cómo se trabaja, era que en la fase de búsqueda y rescate se trabajaba de una forma y con X equipamiento, y ahora solamente hacer búsqueda se trabaja con otro equipamiento. Claro, porque ahora es tratar de detectarlo y filmarlo. ¿Por qué? Porque es impensado rescatar sencillamente un casco de 2.400 toneladas que está a 500 metros de profundidad. No es una cosa. Nosotros no tenemos la tecnología. Tal vez Rusia la tenga. La verdad que no lo sé. Es difícil. A 1.000 metros es más difícil. Pero bien, ¿qué pasa con esto? Este barco Angelescu es el barco más moderno que tenemos en la Argentina. Lo manda a construir el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, que es un instituto que lo que hace la prospección de la riqueza ictícola del país, para informarle a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca cuánto se puede pescar al año siguiente. Entonces este barco tiene unos equipamiento moderno, porque es recién hecho, entonces dice, bueno, de acuerdo a los estudios, se puede pescar tanta anchoa, tanto de esto, tanto de lo otro, y recomienda. Es un organismo técnico que recomienda. Pero ¿qué tiene? Es tan moderno y tiene sonares tan modernos, tanto que pudo ir a donde los otros barcos, o sea, con esos ojos pudo ver lo que otros no vieron. Claro. Lo opera la prefectura por un problema, un conflicto gremial que hay con el personal de la Marina Mercante, y entonces lo opera la prefectura. Pero no es un barco de la prefectura. Se detecta el punto y tiene una claridad la imagen que es preocupante. Es para ser tenida en cuenta. Claro. Pero ya se nos fue el mini submarino. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Viene el dron. Yo lo digo así para que se entienda, pues son todos nombres difíciles. Viene el dron, que es como un mini submarino que solamente filma y busca. Ese sería el ruso que exactamente. Entonces detecta que es el submarino. Si el casco está ahí íntegro y está accesible, habría que poner el mini submarino que ya no está, o el que va a venir, tratar de abrir la escotilla, obviamente si las condiciones técnicas se pueden. Y ahí entonces finalmente entraremos a ver qué pasó. Claro. No solo con los tripulantes, no solo con los restos, sino también ver finalmente por qué ese submarino le pasó algo que hizo que nadie pudiera pedir socorro. Claro, porque por supuesto que un submarino debe tener un montón de maneras de alertar una situación. Pero por supuesto, extrema, y la más fácil es que claro, si te estás hundiendo y estás consciente y con vida y lúcido, tenés mecanismos muy sencillos que cualquier tripulante del submarino conoce para hacerlos subir a la superficie. Por eso en un momento también otra de las hipótesis era que lo que ocurrió fue de 2 minutos de manera violenta, que nadie pudo pedir ayuda. Sí, hablan de menos de 2 minutos, pero uno podría decir, si ese era el destino, en buena hora que no sufrieron, porque no es lo mismo estar así que irte quedando sin oxígeno, o sea, cosas que da escalofrío contarlas. Sí. Pero si vos podés entrar al submarino, evidentemente que rápidamente se va a saber. Si vos llegas a las baterías y ves que el problema, las baterías explotaron y las ves, y podés ver que están hinchadas o quemadas o lo que sea, y bueno, el problema fue acá. Claro. Si encontrás que está todo bien y que de repente fue una nube tóxica porque pasó algo con una emanación de gas cloro, de anhidro sulfúrico. Se hablaba de eso también, ¿no? Una reacción química. Ahora, claro, porque lo que siempre decía Valli, yo por eso le pregunto a usted, que obviamente sabe más, porque muchas a veces palabras técnicas que usan en la conferencia de prensa uno no entiende del todo. Pero Valli siempre decía de que a las 12:30 más o menos de la noche del miércoles 15, el capitán del submarino reporta este problema de las baterías que había entre agua y demás. Y lo que Valli dice siempre, bueno, no fue una emergencia, supuestamente lo que expresaron desde el submarino. Sí. 7:30 de la mañana después del miércoles 15, habla de, que no tiene novedades, que puede seguir normalmente a Mar del Plata, que era el destino final. El problema que tuvo a las 12:30 de la noche, que se hizo público, digamos, ¿también lo pudo haber tenido 3 horas después? ¿Eso se presume? ¿O cómo es eso? Mi profesión, la marina, yo siempre es como la medicina. O sea, somos todos marinos y cada uno tiene una especialidad. La mía, precisamente, son los fierros. O sea, yo soy maquinista, hay otros que son de comunicaciones, otros que son de navegación. Bueno. Cuando vos haces un diagnóstico sobre un aparato, es más o menos
como cuando nos diagnostica a nosotros el médico. Hay síntomas, hay causas, hay razones, hay orígenes y hay tratamientos. Igual que para las personas. La única diferencia es cuando nos equivocamos con los fierros, los fierros resucitan, las personas no. O sea, yo me equivoco con un mal diagnóstico y a mí me ha pasado muchas veces. Decir, hay que hacer esto, y ver un fogonazo. Uy, me equivoqué. Ese fogonazo nunca le costó la vida a nadie. En definitiva, podemos hablar entonces, Fernando, de algún tipo de error humano. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? No lo podemos descartar, pero no están tampoco los involucrados para una eventual defensa. Sí. Puede pasar que el capitán detectara una falla, él o su jefe de máquinas, y la solucionaran satisfactoriamente. Puede pasar que la hubieran subestimado y la falla se agravó. O pueden pasar que hayan sido fallas en cadena, que lo que le pasó son 960 baterías. Puede pasar que lo que le pasó a 1, 2, 10 o 15 baterías lo solucionaron y al rato le pasó otras 15. No lo sabemos, claro, porque no hubo una última comunicación del capitán diciendo volvió el problema. Simplemente no hubo más. Pero sí, pasó algo en esas 3 horas entre la última comunicación y la detección de la explosión. Fue algo tan brusco, violento y contundente que hizo que nadie pueda abrir 4 válvulas y hacer que el submarino flote, o lanzar una bengala o un pedido de auxilio, o comunicarse con el submarino. Todo eso, si se puede acceder. Por eso es muy importante lo que va a pasar o lo que está pasando hoy. Ahora, Fernando, es un caso único, ¿no?, en la historia de nuestro país. Al menos un caso, ¿sabes?, que incluye un submarino. Bueno, claro, porque vos tenés el Pacocha, que es un submarino peruano, que chocó con un pesquero, pero en un accidente náutico en un puerto. Y se hundió a 50 metros de profundidad y inclusive algunos tripulantes salieron solos por sus medios, nadando, y otros quedaron. Después tenés el Kurz, que se hundió a 100 y pico de metros porque les explotó un propio torpedo de los que llevaba. Y fue rescatado por los rusos, contó una historia porque eso fue tremendo, porque la gente se calcula que sobrevivió en el submarino varios días, y cuando los rescatan encuentran en los bolsillos de la gente las cartas de despedida a sus familias. O sea, eso fue una cosa... Ahí los rusos no quisieron ayuda, ¿no? No quisieron porque estaban llevando un armamento que habían declarado no tener, y estaban probando un nuevo misil que creo que en vez de tener hélice era con propulsión a chorro, una cosa así. Después hay un par de casos americanos, y después están los hundimientos en la guerra, pero la guerra es la guerra. Claro. Esto es tan exclusivo, tan único, que también es única la forma en que se lo está rescatando, con este esfuerzo mundial tan importante del que no se llegan. Ayer nos contaban que la gente de la Armada de Estados Unidos decía, nosotros nos queríamos volver, Nosotros nos volvemos porque nos dieron la orden de, terminamos acá. Claro. Ahora, ¿el mundo puede optar, seguir ayudándonos o no? O sea, a partir de esta fase de búsqueda y localización... Bueno, claro. Ahora, como la tarea humanitaria termina, ¿qué pasa? Las potencias, con toda esta tecnología que está puesta a prueba acá, también muestra las capacidades tecnológicas de una potencia o de la otra potencia. Todos estos desarrollos militares después redundan en la vida civil. Los drones que usamos nosotros ahora, que se usan para el noticiero, por ejemplo, tienen como antecedente el dron militar, que después va mutando al uso civil, que es donde finalmente la industria militar genera ganancias. Cuando un emprendimiento militar pasa hasta con los autos, con sistemas, con el GPS. El GPS, lo primero que fue algo de uso militar y secreto, y después se universaliza. Entonces, si nosotros demostramos que tenemos el mejor mini submarino para buscar un submarino hundido, después ese mini submarino puede ser usado en la industria del petróleo. Imagínense una perforación petrolera que hay que revisar las cañerías que van debajo y tener el mini dron submarino marca tal rusa o marca tal americana, que nos permite ver con una nitidez tal la perforación, si está bien o está también mal. Probar cada país qué tecnología tiene y demás. Yo te digo, no lo veo mal ni me siento, es decir, también la medicina, a veces, de la pobre desgracia de una persona o de un grupo de personas, salen las vacunas, salen los nuevos experimentos, o sea, es parte mientras sirva para el bien de la humanidad, digamos, en este caso para ayudarnos a nosotros, está todo muy bien. No, y lo interesante es que, los países hacen este tipo de cuestiones por medio de simulacros. Ahora tienen un caso real. Un caso real, claro. Entonces el comandante, yo hablé con el comandante del mini submarino y me dijo, me entrené muchas veces, pero nunca en un escenario real, con un mal tiempo real. Porque cuando vos te vas a entrenar, elegís el escenario. Entonces a lo mejor no buscás la peor situación o la incertidumbre. Decís, mañana va a haber buen tiempo en el Golfo de México. Claro. Lo hacemos mañana. El Océano Atlántico no te avisa cuando... La cabeza te funciona también de otra manera. Exactamente. Ahora, Fernando, desde tu experiencia, ¿cuánto tiempo se puede llegar
a bajar precisamente a esa profundidad, a 477 metros, para ver si esa anomalía que encontraron en el océano argentino es o no el submarino. ¿Qué depende? ¿Del clima? ¿Depende de qué? Bueno, como dijimos recién, como no hay antecedentes de esto, nadie te puede hablar desde su experiencia porque no hay experiencia. Ahora, lo que se indica, porque estamos todos viendo, yo antes de venir a verlos a ustedes, muchas veces me pongo a leer un manual. Claro. ¿Por qué? Porque yo no tengo todas las respuestas, porque como te dije, es como pedirle a un solo médico que te diagnostique todos tus males. Te va a decir, no, mire, yo le hago receta, lo derivo. Bueno, claro. Entonces, es cierto que no es que en 10 minutos baja, va a depender. ¿Por qué? Porque el buque que lo contiene se tiene que posicionar también en una... No es que lo largan y anda como esos robots que limpian la pileta. Claro. No es ese, no sé para que me entiendan. Tiene un rango acotado, lo tienen que posicionar de una determinada manera, entonces la maniobra puede llevar varias horas. No es lo mismo ir a 400 metros que a 3000. Pero en teoría, si hoy empieza, no sé si a lo mejor ya está operando. Sí, con ustedes. Lo que dijo Alba esta mañana era que ya estaba el Panther Plus ahí en el lugar, y que obviamente que era lo primero que iban a buscar. Entonces, hoy hay buen tiempo, yo creo que en cualquier momento, 6, 7, 5 horas, 8 horas, pero hoy deberíamos saber si el submarino está. Si el submarino no está, va a ser una decepción. Sí. Si el submarino está, vamos a tener una conmoción. Una conmoción y De la abrirá otros interrogantes también. Como Sí. vos De remarcabas. lo cual, les digo la verdad, no tengo en este momento, no estoy en ánimo de decir qué puede pasar. Sí. Pero creo que nos vamos a enfrentar a un problema de envergadura. Pero más que nada también uno obviamente desde el día 1 quiere que aparezca, pero también por lo que decían los familiares esta mañana, ellos también tenían la esperanza de que esta anomalía que encontraron, que usted bien decía, por el largo, por el radio, tiene las características de lo que era el Ara San Juan, pero obviamente para terminar el martirio, no sé si decirlo así de una manera, porque de los tal vez familiares, bajen y quiere que sea eso. Y sea un pesquero que por la forma en que quedó deformado pueda... Claro. Porque puede ser, porque muchas veces, yo creo, también lo hemos hablado aquí, los pesqueros cuando son descubiertos y van a ser capturados, se autohunden, Claro. la tripulación de hecho, pasa a otro barco. Pasó el año pasado. De hecho, Fernando, perdón que lo interrumpa, pero Balbi ayer decía que habían encontrado 6 anomalías y habían descartado 2 porque eran Pesqueros pesqueros. hundidos. Bueno, ahora, ¿eso qué te demuestra? Que los métodos de búsqueda sirven, porque detectaron 2 barcos, y eran 2 barcos. Y los pudieron identificar, porque nadie bajó a ver, pero Claro. pudieron identificar por la silueta que eran 2 barcos pesqueros. Que hay muchos de esos, pero no muchos son de 60 y pico de metros de largo, en forma cilíndrica, de una altura más o menos equivalente a la que tiene el submarino entre sus puntos más distantes. Entonces, por un lado, ¿qué mejor que sea el submarino? Y por otro lado, ¿qué problema tenemos si es el submarino? Por haber hecho esto, ¿no? De manera precipitada, ¿crees? De haber dado por terminada la fase de rescate. A ver, no se puede decir porque hay hay un dicho en la Marina que dice que se habla de la soledad del comando. El que toma la decisión, la toma, consulta, asesora. Bueno, en este caso la decisión es del jefe de la Armada, que es, según la ley, que es del año 1981, la autoridad SAR en la Argentina, es la Armada Argentina en cabeza del jefe. Obviamente el jefe tiene sus asesores, que le habrán dicho, señor almirante, ya no hay más nada para hacer. Bueno, lo vas llevando vos. Como subordinado vas llevando a tu superior, le vas marcando. Ahora, a mí me hace ruido que si el 30 a la mañana este eco era tan firme, ¿por qué no se esperó un día más? Porque total, el gasto, ustedes imagínense una cosa, tanto el Sofi 100 como el Scandi Patagonia son barcos por los que estamos pagando, no nosotros como país, lo paga la fuerza del fondo de este submarino. Cuestan mucho dinero por día. El Sofi 100 lo rompimos todo. Después hay que arreglarlo y devolvérselo al señor en condiciones. Entonces, una vez que la Argentina le dice al Sofi 100 y al Scandi Patagonia, no los necesito más, lo más razonable es que se vuelvan, porque ese fondo que estamos usando tampoco hay que malgastarlo, digamos. Para nuestros familiares va a ser siempre plata, no va a haber fondo que alcance, pero si yo le digo a la persona que me está, no sé, haciendo respiración, resucitación, el médico dice, bueno, se terminó, no van a seguir, porque yo le estoy diciendo se terminó. Entonces, acá se entremezcla un poco el sentimiento, la emoción con las cuestiones técnicas y de razonamiento que, bueno... Porque no las puedes evitar, porque por eso tenés en la mente... Ahora, si estuviera mi hijo ahí adentro, yo estaría a lo mejor, no estaría tan frío y tan fresco, es lógico. Lo cierto es que me hace mucho ruido que en el mismo momento en que se supo este dato, se corta la búsqueda, pudiendo haber esperado
1 o 2 días más porque ya estaban ahí. O sea, y qué mejor que pescar en esto por exceso que por defecto. ¿Cómo le explicamos ahora? ¿Cómo se le explica a toda esta gente? Miren, ahora está tenemos el submarino, tenemos el buen tiempo, pero no tenemos el mini submarino para entrar al submarino. Sí. ¿Cómo lo explicás? No, hubo igualmente también para los familiares muchas fallas en la comunicación. El jueves que ellos sienten que cuando iban a dar esta noticia trascendental, obviamente para ellos, de que dejaban de ir al rescate, no le habían avisado a todos los familiares. Muchos decían que se habían enterado por la televisión. ¿No? Ustedes que son profesionales de esto, tienen que entender que, por ejemplo, bueno, Balbi es la cara visible. No, Balbi, yo me saco el sombrero con Balbi porque él fue, nos guste o no la noticia que da, claro. Fue el único que dio la cara. Claro. Entonces, mira, yo les voy a contar una infidencia. Hace unos días, hablo con un superior de Balbi y le digo, ¿no habría que poner un relevo para...? Y me dijo, pero sacrificar otra cara. Y yo esto se lo conté a Balbi, sí que lo sabe. Le digo, ¿pero cómo sacrificar otra cara? Y me dice, porque se termina desgastando. Y ustedes lo ven a Balbi y la expresión de él demuestra una es decir, la cara del jueves. Claro. Yo estaba a 3 metros de Balbi el jueves cuando era pobre. Entonces, si yo veo un familiar y me quiebro porque a lo mejor yo ahora ya pasadita la mitad de mi vida larga, empecé a incursionar en el periodismo y escribo en un portal y hago notas y demás. Y le hice un reportaje a la oficial submarinista. Entonces yo tengo un lazo afectivo, por la hermana de esta chica es colega mía, es maquinista igual que yo. Mira. Entonces los conozco y ver la cara te quebrás, porque trabaste una relación. Entonces, imagínense que toda esa gente mucha fue subordinada de Balbi. Que Balbi estuvo en ese submarino. No, es muy fuerte para él también. Entonces, es heroico lo que está haciendo. Hubo llantos el jueves después de la conferencia en la propia Armada, después de que Balbi dijera esto, en los pasillos ahí del edificio de la Libertad hubo llantos. Es decir, la familia naval es algo más que una metáfora retórica. Hay de hecho familias formadas. El sobrino de uno. Y ustedes fíjense otra cosa también, que lo venimos marcando estos días. Ustedes han visto a las familias ahí en Puerto Belgrano. No es gente de una casta superior ni muy distinta a lo que son nuestras propias familias. Hoy en día, eso de la tradición naval, que el papá era almirante, entonces el hijo... Hoy el suboficial aspira a que su hijo sea almirante, y de hecho hay muchos casos, y con un esfuerzo bárbaro, Eliana, la mamá, creo que era modista y el papá era mecánico, y hoy la conducción futura de la Armada procede de una clase trabajadora, lo cual indica que tenemos que tener claro que son parte de son la sociedad misma, es decir, el papá quiere que su hijo sea ingeniero, médico o militar. Naval, entonces, claro, entonces vos ves a esa señora llorando y dice, bueno, pero mi hijo quería la Armada. Y entonces yo quiero una explicación. Por eso son héroes también, son 44 héroes. Yo creo que vivieron dedicándose a vivieron como patria, es decir, fueron héroes el día que eligieron decir, yo voy por un sueldo relativamente bajo, sin reconocimiento social, porque la sociedad medio que no está muy pendiente de estas cosas, voy a estar en un trabajo, ustedes ahora lo están mirando miles de personas, estás todo el día a 150 metros bajo el nivel del mar, ¿quién te mira? ¿Quién se acuerda de vos? Y lo único que sacás cada tanto es un periscopio para mirar a ver qué hay alrededor. Y el día que te bajas del submarino, vas al supermercado, como todo el mundo. Son unos más de nosotros. Sí. Entonces, admirable la tarea de los submarinistas. Y como los que están en la Antártida. Sí, también, es decir, como tantas otras gente, como tanta gente, como el enfermero, que a lo mejor en la Nochebuena lo va a pasar cuidando enfermos. Pero en este caso, poder saber lo que pasó es fundamental por ellos, por deslindar responsabilidades si las hubo y decir fue una desgracia porque a lo mejor fue una desgracia. Y además que no se vuelva a repetir porque hay 2 submarinos más. Sí, yo ahí soy más pesimista que vos porque yo considero que ahora, viste que en este país reaccionamos, estamos siempre detrás del evento, no somos muy buenos previsores. Ahora hay un submarino gemelo a ese, en el mismo lugar donde estaba ese, sometido a la misma reparación que se sometió a este submarino. Vamos a ver... El Santa Cruz. El Santa Cruz. Vamos a ver qué hace la conducción política respecto a tomar la decisión de repetir. Es como si tuvieras, salvando las distancias, tuvieras una tragedia de Cromañón y acá otro Cromañón igual. Y decís, ¿qué hago? ¿Lo sigo usando este Cromañón después de lo que pasó Y después tenés el Salta, que ya está prácticamente desactivado
porque tendría que ser sometido también a un Eso. mantenimiento para volver a usar. Habría que analizar todo eso, Sí. es una materia de investigación, ¿no? En qué estado zarpó el submarino y demás. Pero Bueno. digo, también me resulta raro todo esto, y sí lo considero una tragedia, porque no es normal, no es muy común ver accidentes de submarino, No, y yo te diría Digo, también que no es claro. normal que un capitán, un comandante, se arriesgue a su tripulación, a su barco y al mismo. Es Tal decir, cual. Ni la vos- misma armada, Bueno, no va vos podés a decir, meter a abajo ver, del mar a su gente. Y vos has ido por el edificio de matarlos, Libertad. ¿no? Vos caminás, ese edificio fue construido como un hospital, iba a ser el hospital naval. Después fue la sede del... Yo conozco ese edificio de hace muchísimos años, lógicamente, y veo cosas que que hace 30 años que nadie las toca. Es decir, los ascensores, caminás, ustedes están ahí, están en lo que se llama puesto 1, en el corredor del Sí. puesto 1. Vos pasás el puesto 1 y hay una escalera que vos ves que le faltan los pedazos a los escalones. Y vos decís, bueno, puedo trabajar con un y puedo trabajar. Y puedo trabajar con un vidrio roto, puedo trabajar. Y los cables, la sala de situaciones está tan linda en donde hace las reuniones el presidente. Hace un tiempo había una reunión cumbre y se cortó la luz. Porque todo eso va a un tablero de electricidad que tiene los años que tiene el edificio, 40 años. Entonces nadie previó que semejante cosa iba a consumir mucha energía y las llaves térmicas eran viejas. Pero hay un límite para las cosas. Ese edificio de Libertad no tiene gas, salvo que se lo han dado últimamente, Sí. porque colapsó la instalación de gas y Metrogas cortó el gas, por seguridad. Entonces, hay una parte del edificio que no tiene gas. Así pasa en los barcos. Pero hay un límite donde decir, bueno, esto es resigno comodidad o resigno seguridad. Pero ahora, Fernando, desde la ignorancia total en este tema, porque hace 15 días, ¿no?, que estamos hablando todo de submarinos, pero obviamente antes quizás seguramente no nos habíamos formado Pero aprendieron mucho. adecuadamente. Todos Sí. aprendieron mucho de submarino. Porque lo que usted decía de la reparación de media vida, ¿no? Todos hablaban, los especialistas, o obviamente la gente que trabajó allí en Tandanor, remarcaban que era mano de obra argentina la que lo había Por reparado y supuesto. demás, y que tanto de Tandanor como de la Armada decían que había submarino para rato. Es que vos tenés ¿Eso es que- así? ¿Pudo haber alguna falla? Vos tenés Porque- que separar dos Bueno, de cosas. hecho, el recorrido desde Mar del Plata a Lo hizo Ushuaia bien. lo hizo bien. Claro. Y Vos esto te- le sucede regresando a Mar del Plata de mitad de camino. Vos tenés que separar dos cosas. Puede ser que cada tornillo que se compró para reparar el submarino se haya pagado más caro. Vamos a suponer. Todo se pagó 10 veces más. Eso no quiere decir que el operario, Esté el mal. técnico, el ingeniero lo haya puesto mal. Sí, sí, Son dos obvio. cosas distintas. Sí, sí, Entonces, la corrupción administrativa habrá que investigarla, pero digamos que el submarino uno debería pensar... Sí, no se va a hundir porque pagaron 10 veces más un tornillo. No, exactamente. Las placas, las baterías se replacaron en vez de cambiarse, bueno, pero eso fue aprobado por una empresa que dijo yo pongo la firma, esto está bien. Si las baterías se explotaron porque entró agua, el problema no es la batería, es porque entró agua. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? A ver, aparentemente entró agua por el snorkel, entraron 200, 300, 1000 litros, no importa. Ese snorkel venía con problemas, están los reportes, en tierra, no dentro del submarino. El capitán había pedido que eso se reparara, si lo pidió, ¿se reparó? Si se reparó, ¿quién lo reparó? ¿Está habilitado el taller naval o el astillero de Mar del Plata que lo reparó? Sí, está todo bien. Si lo reparó un señor que arregla cafeteras, estamos en un problema. Ahora, no Es- debería nunca ingresar agua por el snorkel. Es No, algo porque atípico se que supone suceda. que está preparado, o sea, puede entrar un poquito de agua, pero hay que ver si... A ver, La si un- situación meteorológica tampoco ayudó. Bueno, pero un submarino, se supone que si vos tenés un submarino operando en los mares del sur argentino, no puede ser que un temporal te Claro. cueste la vida de 44... No es lo normal, los submarinos andan en el Ártico, en todos lados, y van y vienen. Entonces, hay toda una parte, si se encuentra el submarino, todo se va a saber. Porque además tenés los cuerpos para saber por qué fallecieron, tenés el submarino. Si el submarino no se tiene, vos tenés todo el historial del submarino. Entonces, llamás al comandante anterior, señor, venga a declarar, o al jefe de máquinas, al que se fue el año pasado, no a los dos, al capitán de navío y al almirante que han venido por todos lados, que son de las primeras tripulaciones, los de ahora. Señor, en el último año, ¿usted cuántas veces le entró agua por el snorkel? Por ejemplo. Sí. ¿Se le recalentaban las baterías? Entonces, todo eso a vos te permite hacer un perfil de saber si estábamos en manos de una manga de inconscientes que mandaban a la gente a morir, o si, como yo creo, fue una mezcla de fatalidad. Una seguidilla de Claro, fatalidades porque a veces, también, ¿eh? ahora vos me decís, vos bajabas al submarino, y yo que no soy submarinista, te huele a viejo, pero a viejo para ir a la guerra con la OTAN, no para patrullar Sí, sí, sí. el mar austral, que es suficiente. Entonces, todo eso hay que poner la mente fría. Lo único que no podemos permitir es que pasen 8 años para
Veo que cuando dice, se cerró la causa iniciada en tal año, sí, pero Sí. ¿cuánto hace? Eso no se lo Por podemos favor, no. no lo podemos permitir a esta gente por los 44, las 44 familias, pero por nosotros mismos. Porque mañana van a discutir la política de defensa. Mañana, pasado. Pero hoy, en el corto plazo, tenemos que saber si la gente se puede seguir subiendo a los barcos. Pues mañana es como, ustedes le pueden dar a este noticiero, a este espacio, el contenido que ustedes dos, si es que pueden decidirlo, deciden. Pero si no anda esto, la voz no sale. Entonces vos podés tener el programa de tu vida, pero decís sola y yo en mi casa no te escucho. Claro. Entonces hoy estamos Buen viendo... paralelismo, claro. Claro, pero hoy tenemos que ver si andan los micrófonos. Si el militar sube a un tanque, a un avión y a un barco, y en vez de dar la vida por la patria, la da porque se pisa un pedazo de chapa, está podrida y se cae abajo y se mata. No es lo mismo. Bueno, todo esto también tendrá respuesta el día que se identifique, se localice el Ojalá Ara que San sí sea. Juan y bueno, la esperanza, ¿no? De que estemos cerquita de eso. Muchas gracias, Fernando Morales, Nada. perito naval, por haber venido hoy a Tarde Extra, esta tarde especial también dedicada al Ara San Juan y a las 44 familias y a estos 44 héroes. ¿Ya volvemos? Ya volvemos, tanda.